Continuamos en esta noche y ahora vamos a analizar el informe que presentó esta mañana FUNIDE sobre las proyecciones económicas del país. Nos acompaña el doctor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDE. Buenas noches, Carlos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estar contigo. Los datos que ustedes presentaron esta mañana básicamente hablan de un comportamiento razonable de crecimiento económico del país en los próximos años, aunque con una cierta tendencia a la desaceleración. ¿Esto es resultado principalmente de factores externos? Fundamentalmente, sí. Si uno ve los dos últimos años, digamos 2010-2011, el país tuvo tasas de crecimiento bastante altas, de 4,5, 4,7%. Y eso refleja en parte la recuperación de la economía de la recesión del 2009, pero dos factores más fundamentales, que son uno, que se continuaron políticas macroeconómicas prudentes, lo cual le dio estabilidad al país, y segundo, que tuvimos lo que le estamos llamando unos vientos de cola muy favorables del sector externo. Estos vientos de cola son, primero, la recuperación de la misma economía estadounidense. Segundo, tuvimos precios altísimos de exportaciones, precios récords, o sea, los últimos, 15, 20 años han estado lo más alto en términos reales, o sea, ajustados por inflación. Tuvimos niveles récords también de inversión extranjera y tuvimos también un aumento continuo en la cooperación venezolana, y todo esto más que compensó el mayor costo del petróleo que tuvimos en esos años. Nosotros hemos calculado que en los 2 años que estamos hablando, estos factores le dieron al país como $700 millones, que es una cantidad muy apreciable. Viendo para adelante, vemos que la situación externa no va a ser tan favorable y que más bien, en vez de tener esos vientos de cola, podemos quizás tener algunos vientos en contra. El registro de las exportaciones en lo que va de este año, en estos 4 meses, ya muestra un nivel de crecimiento menor que el que tenía el año pasado. Exactamente. Si uno ve los primeros 4 meses de los permisos del Centro de Exportaciones, el volumen de exportaciones, o sea, ajustado por inflación, que es lo que te da el crecimiento, muestra una caída de 0,5%. Actualmente 0,4%, pues por eso es hilar muy fino ya. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia adelante? Un crecimiento muy tenue de las economías avanzadas y la de Estados Unidos. Estamos viendo que los precios de exportaciones van a caer o se van a estabilizar a niveles altos, pero ya no vamos a tener ese viento favorable. Difícilmente vamos a repetir esos niveles o aumentar esos niveles de inversión extranjera. Entonces estamos pronosticando cierta desaceleración, que de hecho ya la estamos viendo. Si uno se fija en el índice de actividad del Banco Central, ves que está cayendo aún todavía a niveles bien altos. Estamos hablando del IMAE de un, 6% todavía. Hay una desaceleración en las exportaciones que vos estás mencionando. Hay una desaceleración en las importaciones de bienes de capital, que es un indicio de la inversión, y también en la construcción. Repito, todo a niveles altos, es decir, no es que estemos dejando de crecer, por el contrario. O sea, no es una caída, es una disminución. Es una disminución, ¿no? Estamos hablando de pasar de un 4,5, 5 a un 3,5, 4%. Pero también hay que tomar en cuenta que hay una serie de factores que pudieran complicar este escenario, ¿no? Está el factor de Europa, las complicaciones de deuda de varios países, Grecia en particular, que han estado precisamente en las noticias todo este fin de semana por las elecciones. Está el tema de que siempre la situación en el Medio Oriente es bien volátil, entonces eso pudiera afectar, si se da una crisis política, ahí los precios del petróleo. Y también suponen que la ayuda de Venezuela va a continuar en una forma consistente con las importaciones de petróleo venezolano. O sea que vamos a hablar más adelante en detalle del impacto que tiene la cooperación venezolana y el mercado venezolano, pero dijiste hace un momento, es poco probable que se pueda mantener el nivel de inversión en los $1.000 millones que se consiguieron el año pasado. ¿De qué dependería eso? Más que se puedan mantener, que se puedan aumentar, ¿no? Porque son niveles bien récord. Estamos hablando de que pasamos de 400, un poco menos de 500 a casi 1.000 millones, porque en parte se dieron inversiones puntuales
en el sector de energía, por ejemplo. Claro, en la medida que, por ejemplo, venga el proyecto Tumarín o se acelere el proyecto Tumarín, entonces eso haría más factible una inversión por encima de $1.000 millones. Pero hoy por hoy las estimaciones son de que con creces va a estar en la misma cifra del año pasado. Hay una misión del Fondo Monetario que está todavía en el país, entiendo que se van el viernes, que están haciendo una evaluación de la economía y uno de los focos que han estado analizando son factores que podrían ayudar al crecimiento económico. Hay observaciones particulares sobre el problema de los costos de energía, sobre los problemas que tiene la distribuidora de energía que está acumulando muchas pérdidas y que eso también afecta todo el sistema de las posibilidades de nuevas inversiones de energía. ¿Hasta dónde esto puede ser un cuello de botella para el crecimiento? Bueno, uno de los, precisamente, como vos sabés, FUNIDES ha venido analizando durante los últimos 18 meses los factores que están impidiendo un crecimiento económico más fuerte. Porque ese es un punto importante también, que aunque el año pasado crecimos y el año antepasado casi 5%, necesitamos crecer a un 7% para en realidad reducir la pobreza, tener mejor empleo y reducir la brecha que tenemos ahora con el resto de Centroamérica. Entre los factores que han incidido en el menor crecimiento económico ha sido el costo de la energía eléctrica. Entonces, por supuesto, en la medida que se esté cambiando la matriz energética, eso nos va a ayudar a tener una economía más competitiva. Pero eso no es algo que tiene un impacto inmediato, es decir, aquí se están hablando de nuevas inversiones en energía eólica, se habla de Tumarín como que si fuera una realidad, pero Tumarín es un proyecto, todavía ni siquiera se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre el costo, lo que sería, digamos, el precio de la energía generada por Tumarín. Y en este momento lo que se conoce es que hay una tensión en las negociaciones entre el gobierno y Gas Natural por las pérdidas acumuladas que Gas Natural tiene. Bueno, un tema importante que también nosotros en FUNIDES hemos señalado siempre es la necesidad de no tener rezagos en las tarifas, que precisamente tienen el efecto de afectar la distribución y también complican nuevas inversiones porque crean incertidumbre en los posibles inversionistas y o te aumentan el costo de la inversión y por lo tanto requieren mayores tarifas, ¿no? Porque tenés ese elemento de incertidumbre. Los factores de la reforma institucional. Aquí se creó una expectativa hace 2 meses de que se produciría un diálogo político. Eduardo Montealegre prácticamente de manera muy optimista planteó esa posibilidad. Sin embargo, ya sabemos a estas alturas que ese diálogo más bien fue sustituido por una iniciativa del Ejecutivo que mandó una reforma electoral limitada a la Asamblea Nacional, una reforma a la ley de municipios, prácticamente especificando los únicos puntos que incluiría esa reforma. Ese tipo de reformas y la situación actual del sistema judicial, ¿consideran ustedes que podrían ayudar a compensar esos elementos de desaceleración económica? ¿Tienen o no tienen un impacto en las posibilidades de crecimiento económico? Definitivamente, o sea, FUNIDES siempre ha enfatizado la importancia de las instituciones para el crecimiento económico y para tener un buen clima de inversión. Y uno de los factores que señalamos en el estudio es que si se da un deterioro adicional en la institucionalidad del país porque no hayan unas elecciones creíbles en noviembre, entonces eso va a tener alguna incidencia en el crecimiento. Una cosa que tenemos que analizar con más detalle por lo que pueda significar es que el año pasado, en el 2011, la inversión fija del sector privado creció bien fuerte, creció como 16%, de nuevo en términos de volumen, ajustado por precio. Pero ese crecimiento obedece a la inversión extranjera, al crecimiento de la inversión extranjera. Lo que se pudiera llamar inversión local más bien bajó. Entonces tenemos que, y no tenemos datos suficientes, pero tenemos que analizar qué factores han incidido en esa caída de la producción local. Sí, vamos a ir a una pausa y regresamos con el factor Venezuela. ¿Cuál es el peso que tiene Venezuela en el crecimiento económico que el país tuvo entre el 2010 y en el 2012? ¿Qué impacto tendría una reducción de la cooperación venezolana
en caso de que se produzca un cambio político en las elecciones que ocurrirán este año o en el futuro en la estabilidad de Venezuela. Ya regresamos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con el doctor Carlos Muñiz, economista, director ejecutivo de FUNIDES. Uno de los datos más interesantes de este estudio es que ustedes están ahora calculando el impacto que tiene la cooperación y el mercado venezolano en el Producto Interno Bruto. Según este estudio, la cooperación venezolana en el 2011 más o menos tiene una equivalencia casi del 8% del Producto Interno Bruto y el mercado otro 4% adicional. Es decir, el factor económico de Venezuela significa como el 12% de la economía nacional. Así es, o sea, como todos sabemos, pues, pero lo que estamos haciendo nosotros en FUNIDES es ponerlo todo en una forma más consistente y más analítica. La cooperación venezolana, definida como cooperación financiera y mercado de exportación, ha aumentado considerablemente. Y hoy por hoy, como vos señalás, estamos hablando de un 12% del Producto Interno Bruto, que son cifras bastante, o sea, estás hablando de 900 millones de dólares. Y para poner esto todavía en mayor perspectiva, y ahorita estoy hablando solo de la parte financiera, de cooperación financiera, la cooperación financiera equivale al 40% de los impuestos y equivale al 60% de las remesas, o sea que son cantidades sumamente importantes para la economía. Este aumento en la cooperación ha sido uno de los factores que contribuyó, como dije anteriormente, al fuerte crecimiento del 2010-2011. Nosotros, bajo supuestos bien simplistas y sencillos, hemos calculado que del 9% que aumentó la economía en 2010-2011, 2%, 2 puntos porcentuales corresponden a la ayuda de Venezuela. O sea, o más bien que la ayuda, perdón, al aumento en la ayuda. Si no se hubiese dado ese aumento que se dio, el producto, en vez de haber crecido 9% acumulativamente, hubiese crecido algo así como un 7%. Estos cálculos tienen dos supuestos bien sencillos, pero que posiblemente son muy realistas. Uno, de que no hubo desvío de exportaciones, o sea, que las exportaciones que fueron a Venezuela no se estaban dando en otros países, porque si fuese así, entonces el efecto sería menor. Y segundo, que es un mercado que... Un mercado nuevo. Un mercado nuevo. Un mercado nuevo, sí. Y el segundo, que la ayuda que recibe las personas, los nicaragüenses, con los fondos venezolanos, la gente la gasta y que no la ahorra. Lo cual es un supuesto también creo muy realista, porque esta ayuda va a personas de bajos ingresos en una parte importante. Pero en los datos que ustedes presentan, que entiendo que están basados en los informes del Banco Central, exacto, los usos de la cooperación todavía tienen agregados muy grandes, es decir, se conoce en detalle cuando aquí se dice, por ejemplo, que la cooperación venezolana está destinada a, digamos, infraestructura habitacional o a proyectos sociales de tal o cual tipo, se conoce en detalle cómo se ejecuta, cuáles son los proyectos en que se subdivide cada uno de esos agregados. No siempre, o sea, hay programas algo más cuantiosos, por ejemplo, como el bono solidario, que es el complemento salarial que se le da a los empleados, que se sabe bastante bien qué es lo que es y a quién va, ¿no? Está también otro muy importante, que es el subsidio a la energía, que también sabemos dónde va. ¿Ese es un subsidio o un préstamo? Porque ahora están hablando de financiamiento, de lo que se hace a través de Albacaruna. Bueno, o sea, en el corto plazo se puede decir que es un subsidio en la medida que afecte el flujo de caja de las personas, pero sí, correctamente, vos tenés razón, que no es subsidio en la medida que eso se tenga que pagar, ya sea pagando efectivamente o con una tarifa eléctrica más alta de lo que pudo haber sido. Que entiendo que es la idea, ¿no?, de que con los cambios que se van en la parte energética, que en vez de bajar la tarifa, que se mantenga por cierto tiempo para compensar. Ahora, se puede medir, ustedes tienen una valoración de lo que sería la rentabilidad social de esa ayuda externa que viene al país y que se maneja de manera privada, esos 500, casi 600 millones de dólares
de cooperación petrolera y agregándole a eso la parte del mercado. Es decir, se podría usar de manera más eficiente, está usada de manera eficiente, el rendimiento y el impacto que tiene en el crecimiento es el que debería tener, o habría un uso alternativo. No, digamos, si esta fuese una ayuda que fuera pública y que viniera al presupuesto, por ejemplo, entonces debería o podría haber una discusión sobre la forma en que se debe usar. Definitivamente, esta ayuda se pudo haber aprovechado mejor en el sentido de aumentar la infraestructura productiva del país, aumentar la educación, aumentar mejor la salud, mientras que por lo menos con la información disponible se ha usado en gran parte para solucionar problemas transitorios que son muy importantes para las personas, pero que no te aumentan la capacidad productiva del país. Y que tienen un impacto político a corto plazo muy favorable para el gobierno, aunque no se sabe, digamos, qué impacto tienen a mediano plazo. ¿Qué pasa si se reduce la cooperación venezolana? Supongamos que ya sea por razones económicas o por razones políticas, ya sea que Chávez no gana las elecciones este año, o que más adelante por situaciones particulares del petróleo o de su salud, Venezuela dice no puedo mantener este nivel de cooperación a Nicaragua, lo vamos a reducir a la mitad. Sí, nosotros hemos analizado digamos, en el informe analizamos 2 o 3 situaciones. Una caída en la ayuda por una caída en el precio del petróleo. Eso no tendría ningún efecto macroeconómico negativo, por el contrario, porque, digamos, dejaríamos de pagar $100 en petróleo y no recibiríamos 50, pero el neto es positivo para el país. Pero, aunque en términos macroeconómicos es positivo para el país, podrías tener presiones sociales, porque el gobierno, el grupo que canalice estos recursos, tendría menores recursos para seguir, qué sé yo, fortaleciendo el bono solidario, subsidios, etc. Si hubiese una caída debido a un cambio en la política de cooperación de Venezuela, tendría 2 efectos. Uno, un impacto negativo en la demanda y en el Producto Interno Bruto, y posiblemente las presiones sociales que estaba mencionando serían más intensas. En caso, por ejemplo, que se diese una caída de, qué sé yo, a la mitad de la cooperación, entonces el Producto Interno Bruto tendería a ser 1%, un crecimiento menor en 1% de lo que hubiera sido. Si hubiese, por ejemplo, un cese total, entonces habría una caída en la tasa de crecimiento de algo así como 3%. ¿Ve? O sea, si solo, por ejemplo, si lo único que pasara es que cae totalmente la ayuda venezolana, entonces habría una caída de un 3% en el producto. Pero obviamente esta es una simulación y es un impacto directo, porque habrían otros factores que podrían compensar esto. Pero lo que se puede derivar de eso, lo que se puede deducir, es que el crecimiento económico del país, si bien es cierto que ha sido apoyado en inversión y en mercado externo, tiene un elemento que pareciera ser muy coyuntural, es decir, nadie sabe lo que va a pasar en Venezuela eternamente desde el punto de vista político. Puede haber un cambio y eso muestra pues una cierta dependencia o vulnerabilidad de la economía nacional. Así es, o sea, yo no diría pareciera, yo diría pudiera ser coyuntural, pues porque depende de si hay un cambio en la política de cooperación. Pero sí, el tema es de que así como ha tenido un efecto positivo, también nos ha hecho todavía más vulnerable de lo que somos, porque Nicaragua es un país muy vulnerable en el sentido que depende de sobremanera de apoyo externo, sea remesas, sea Venezuela, sean donaciones. Entonces, el hecho de que estamos dependiendo en alto grado de un solo donante nos hace más vulnerables. El gobierno está preparándose para negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario, a pesar de que al inicio del gobierno anterior de Ortega dijo que esta sería la última vez que tendría una relación con el fondo, pues ya se ha ratificado que sí se quiere seguir teniendo una relación con el fondo. ¿Es suficiente esto para vacunar al país ante una posible, digamos, reducción, un posible impacto negativo de cambios en la política de Venezuela, tener un acuerdo con el fondo? Yo no diría suficiente, pero sí es necesario, porque
le daría al país un horizonte más de mediano plazo, le daría al país una idea de cuáles son las metas macroeconómicas del gobierno, le daría tranquilidad a los inversionistas, entonces facilitaría, por ejemplo, en caso de un problema con Venezuela, facilitaría que otros donantes entraran. En ese sentido es una condición como necesaria, no solo para este tema, sino como para un continuo crecimiento del país. Una última cosa, la inflación. Si uno sale a la calle y va a los mercados todos los lunes, la gente está pendiente del impacto en los precios de los combustibles, cómo se mueven algunos productos sensibles, no solo por razones, digamos, estacionales, sino por el impacto que tienen sus precios. ¿Cómo se proyectan los niveles de inflación este año y cómo están en este momento? Están como la tasa de 12 meses está como en 8% y se proyecta algo similar, 8 o 9%. Que fue algo parecido el año pasado también. Es decir, no hay una tendencia inflacionaria estadísticamente, pero la gente todos los días se queja de eso. Bueno, o sea, los datos del Banco Central son datos fidedignos, pues no, lo que pasa es que son datos a nivel general y a nivel agregado y digamos, si una persona en particular tiene su consumo está más dirigido a productos que han subido más, obviamente va a sentir que está siendo más castigado por la inflación que el promedio, ¿no? Ahora, la cooperación venezolana en los registros financieros del país, ¿hay una correlación entre lo que entra y lo que se gasta o hay mucha plata que está colocada de manera especulativa? Porque mucho se dice que hay mucho dinero originado en la cooperación petrolera y en Albaniza que está depositado en los bancos y que ahí está esperando. Sí, no, los datos que muestra el Banco Central es que hay una parte la mayor parte se gasta, pero hay una parte importante que no se gasta y que debe estar en, qué sé yo, en bancos locales, en microfinancieras, en bancos extranjeros. En base a lo que ha publicado el Banco Central, esas disponibilidades, por así decirlo, esos fondos podrían ascender como a 330 millones de dólares. Pero eso es mucho dinero. Es una cantidad muy importante. Es como una gran caja chica o caja grande que está a disposición de alguien para usarlo para esto, para lo otro, para política, para diferentes objetivos. Eso, el uso pues ya no conozco, pues, pero sí es un dinero que está en los bancos aquí o en el extranjero